Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro, Sí, juro. sí, juro, Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, Sí, sí, juro, sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí, juro, sí, juro, sí, juro, sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Fingiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas. Aquí estamos, cuarto, anteúltimo, no, ya no sé qué estoy diciendo. Bueno, así empezamos. De los 4 últimos programas de Si Juro del año, y así estamos, con mucho para plantear, para discutir, para desglosar. Hoy vamos a tener una apertura de sesiones distinta. Yo vengo pensando en hacer algo como lo que van a ver a continuación. Les va a llamar la atención. En principio, caracterizado porque capaz me como algunas masitas. Edu, no sé, las dejaste acá, quedaron de ayer, pero espero que no estén muy tapadas por el humo del cigarrillo. pero bueno, voy a bocatizar un poquito, voy a probar un poquito de estas delicatessens que hay acá. Pues si no vamos a tener que tirarla a la basura, no corresponde. Bueno, entonces, y vamos a tener a nuestro propagandista de Occidente, Gabriel Sarti, en su cruzada por el mundo, en donde vamos a estar hablando sobre el Islam. Hay una invasión islámica, como en muchos medios, algunos más sensacionalistas, algunos menos, se empieza a hablar, se empieza a discutir. En el mundo, quizás en Argentina no hay ese tipo de discusiones, ese tipo de problemas. Entonces estaría bueno empezar a problematizar, empezar a analizarlo, con muchas posturas contrapuestas, algunas en las que nos podemos sentir más cómodos de lo que ya conocemos o de lo que ya creemos o de lo que ya pensamos, y otras en las que quizás nos tengamos que cuestionar algunas cuestiones. Estoy abierto a lo que venga a traer nuestro queridísimo Gabriel Sarti. Pero también vamos a tener a Franquito Vives en su columna de la Timba Real, nuestro lobito del Merval, nuestro querido lobito del Merval, que va a estar hablando sobre los Masivo Bro, pero los Masivo Bro que empiezan a tener una especie de lógica, de idea anticapitalista. Y uno dice, ¿cómo? Pero si todo lo que promueven es el lujo y es esto y lo otro. Bueno, empezar a desglosar
¿cómo es realmente el sistema capitalista? ¿Qué lo caracteriza realmente? ¿Lo caracteriza más el consumismo o la producción? Bueno, analizarlo en profundidad con nuestro queridísimo Franquito Vives, que va a estar muy afilado sobre este tema, porque aparte es la antesala de lo que va a ser la última columna de la Timba Real del año. Piensen en eso, yo les estoy diciendo, este es el cuarto último programa. Pero la semana que viene va a ser la última columna de nuestro Lobito del Merval, de este año. Ojo, de este año. Va a ser su última columna y yo vengo hablando con los chicos para que tratemos de que los cierres de año de cada uno, digamos, de la apertura de sesiones, de la Cruzada por el Mundo, de la Timba Real, hablen de qué es lo que vinimos a buscar con cada una de las secciones. ¿Qué es lo que vinimos a traer, a plantear, a discutir? Yo creo que hay muchas cosas interesantísimas para analizar con todos estos aspectos. Entonces, nada, eso. Me parece que va a dar que hablar, digamos, porque la idea es hacer un cierre monumental en cada una de ellas. Y Gaby va a tener su cierre de El Propagandista de Occidente, de la Cruzada por el Mundo, el martes, ay, ¿qué día cae? No me acuerdo. ¿Cómo? No sé si es el 16. No me acuerdo. Bueno, el segundo martes de diciembre. Y el tercero hacemos nuestro gran cierre, pero tenemos otras sorpresas que no estoy contando. O sea, yo hasta ahí ya conté demasiado. Martes 9, me dicen acá en producción. Gracias, mija. Pero no, realmente tenemos bastantes cosas que no las quiero adelantar todavía. Les digo, realmente quiero que estén atentos a nuestras redes sociales y por eso las recuerdo a @sijuroarg y @AgustinValetti. Los invito a que también le compartan este mismo vivo a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos, a la gente que pueda conectarse, que pueda sintonizarse, que pueda escuchar, que pueda ponerse a discutir desde otro lugar. Sobre todo en estos últimos programas, porque desde el programa anterior que tuvimos en Sijuro, empezamos a ir planteando, sobre todo en nuestra apertura de sesiones, lo que podría ser el cierre de este año. Lo que empieza a ser el cierre de este año. Lo que empieza a plantear hacia dónde vamos a ir con las 3 preguntas esenciales que vamos a plantear en las últimas 3 aperturas de sesiones de Sijuro de este año. Bueno, y les recuerdo también, como siempre, sumarse al 11-3936-6655, como siempre, así juro. Vamos a tener muchas cosas interesantísimas para hablar con ustedes. Ever nos pone acá, hola Agus. Mary Oran pone buenas. Ever Pasten pone, llegué por suerte a tiempo. Muy bien, Ever. Consumo y producción son directamente proporcionales. Mientras más demanda hay de un bien y servicio, hay que producir más. Bueno, se lo vamos a mencionar y lo vamos a conversar con nuestro Lobito del Merval, para que, bueno, él también nos pueda dar su apreciación sobre este tema tan interesante. Bueno, tenemos una pequeña apertura de sesiones, pequeña, con muchas comillas, que va a ser muy interesante la conversación. Pero me gustaría darle la bienvenida a alguien para eso, porque tenemos algo, una sorpresa. ¡Pam, pam, pam! Aparece nuestro cruzado por Occidente, nuestro propagandista de Occidente, en su cruzada por el mundo. Gracias, Agus. Pero aparece antes de tiempo, aparece para acompañar a esta apertura de sesiones que tiene mucho que ver con una de tus cruzadas por el mundo que diste hace algunos programas anteriores. En una de tus cruzadas. Ya tenés más que todos los papas que han existido. ¿Cómo te va, Gaby? Bueno, ¿cómo andás, Agus? ¿Todo bien? Disculpa la demora y bueno, y la calidad porque... No, está bien, se ve bien. Renovación de computadora y demás, y bueno, eso es todo un periplo. Eso te iba a decir, ¿cómo te fue con eso? Porque ¿qué le pasó a la computadora? Le fallaron unos drivers porque enchufé unas cosas y pues digamos que hizo caput, así que tuve que reinstalar todo y bueno, estoy en ese como a mitad de río, ¿viste? Entonces pues nada, hoy me tuve que arreglar con lo que tengo, pero bueno, acá estoy. Firme junto al cañón. Sí, así que acá estamos para hablar de todo lo que haya que hablar y más.
y mucho más. Les quiero contar aquí a nuestra audiencia, nosotros estuvimos hablando un ratito con Gaby antes del programa de hoy para justamente alinear esta propuesta de hoy, de esta conversación, porque la idea de estas últimas aperturas de sesiones es que sean un debate abierto también con ustedes, así que les pedimos, por eso insisto mucho con el mandarle el link del vivo a amigos, familiares, a novias, perros, amantes, etcétera, para que se sumen, comenten, dialoguen sobre esto, porque vamos a nutrirnos mucho de eso en esta apertura de sesiones en particular, en estas aperturas de sesiones en particular que vienen hacia fin de año, y también del diálogo en general. La semana pasada no pudimos contar con Evi, hoy contamos con Gaby para poder tener por lo menos este diálogo, este intercambio cultural tan interesante que vamos a estar haciendo. Y bueno, ya en los próximos programas de diciembre, ojalá que podamos tener de nuevo a Evi con nosotros para poder también dialogar en la apertura de sesiones. Hoy, Gaby, ¿te falta la peluca? ¿Te falta la peluca? Sí, y te sentás. Y algo más. Y unas cosas más. Bueno, pero para dar inicio a esto voy a poner en contexto a la humanidad, a los que estén visualizando Si Juro y los que vayan a visualizarlo a destiempo también. Con Gaby hace un tiempo, y esto es más allá de que justamente de que hoy Gaby esté con nosotros para dialogarlo, lo íbamos a tocar este tema igual, pero con Gaby hace un tiempo habíamos esbozado algo muy interesante. Cuando se dio el asesinato de Charlie Kirk, hablamos de cómo esto podría impactar culturalmente en las sociedades, de cómo es la forma correcta para llevar adelante lo que tenemos en cuanto a si es una batalla cultural, si es una evangelización. Hacia el final de la columna pasada estábamos también hablando un poco de eso, diciendo, bueno, y van a ver que en todas estas aperturas de sesiones la idea es que nos vayamos conectando una con otra, porque hay muchos puntos en contacto entre todo lo que vamos a hablar, del porqué de estas aperturas de sesiones. Y justamente uno de los planteos es decir, si quizás a la batalla cultural le llegó su tiempo. ¿Sí? Así como el woke ha muerto, la semana pasada nuestra apertura de sesiones era el woke ha muerto y el día después. ¿Y qué hacemos el día después del woke? Bueno, quizás si el woke ha muerto, la batalla cultural que brindó el woke y que hizo que también del otro lado surja un espacio en reacción al woke, que le ha dado también con batalla cultural, muchos que, por ejemplo, cito a Agustín Laje, cito a Javier Milei, nuestro presidente, hablan de gramscismo de derecha. Hablan de batalla cultural, pero desde el principio de que ellos aparecen en política. Entonces uno dice, pero entonces la batalla cultural dio sus frutos en algún lado, en algunos no. Habría que analizarlo. Bueno, para eso entramos en este juego con Gaby. Gaby, ¿cuáles son tus primeras apreciaciones? Quizás retomando algunas cosas de lo que hablamos en lo que vos escuchaste y lo que estuvimos hablando en la apertura de sesiones de la vez pasada, como para analizar, decir, bueno, esto puede estar pasando, el woke está muriendo y llega a esta situación en la que nos empezamos a preguntar qué viene después y cómo lo vamos a afrontar después también, porque no va a ser una realidad sin conflicto, obviamente, va a seguir habiendo conflicto, el tema es cómo lo manejamos, sobre todo si queremos propagar los valores de Occidente, como decimos en tu columna también. Sí, bueno, a ver, a mí hay una cosa que me parece con respecto a lo que fue esto que vino a llamarse la cultura woke y demás, que yo creo que su esencia, si tuviéramos que definirlo en un elemento, para mí fue la simplificación de fenómenos sociales hipercomplejos en imágenes en 2 bits. ¿A qué me refiero concretamente? Tomamos el caso del feminismo, ¿no? Sí. El feminismo abordó una cosa que es real, ¿no? Que es la violencia en la pareja, en el seno de la pareja, violencia que además sufre mayoritariamente las mujeres. Eso es un dato fáctico, eso no se puede discutir. Ahora, eso tiene un montón de matices, ramificaciones, y eso es un tema complejísimo, ¿no? Y sin embargo, este feminismo de tercera ola, que en Argentina estuvo encabezado por figuras como Malena Pichot, Julia Mengolini y demás, esa cosa que era complejísima fue reducida de nuevo a una imagen
de 2 bits que podría resumirse en hombre machista, maltratador, golpeador, violador y asesino, ¿no? Y en ese proceso de simplificación entramos en dinámicas maniqueas en donde o estabas a favor de la víctima o eras un monstruo. Claro. Y lo que hacen esos discursos simplistas es no solo generar un daño enorme a quienes no son responsables de nuevo, de esa imagen que no logra explicar la totalidad, sino que en el caso concreto del feminismo ha alimentado del otro lado un fenómeno que hoy se denomina como la derecha woke, que son precisamente estas personas que, concretamente en el caso del feminismo, manifiestan abiertamente y sin ningún tipo de tapujo una misoginia y un machismo y un desprecio hacia las mujeres sin ningún tipo de problema. Y creo que si tuviéramos, insisto, que definir lo que fue el fenómeno woke, fue ese proceso de simplificación y reduccionismo del debate. Y yo creo que, por ejemplo, con estos últimos años, la victoria de Milei, la victoria de Trump y demás, suponía el fin de todo eso, ¿no? Que además venía de la mano de un montón de pensadores y figuras, algunas de las cuales vos mencionaste, que lo que hicieron durante todos estos años fue tratar de complejizar los temas que abordaba esta cultura woke. Pienso, por ejemplo, en temas de YouTube, pienso en un tío blanco hetero, en Sergio acá de España, que hablaba de todo este tema de la violencia de la violencia de género, y lo que hacía era complejizar esa imagen simplificada que nos ofrecía el feminismo. Claro. Y sin embargo, ahora que lo woke está desapareciendo, empieza a emerger derecha alternativa o nuevas cosas, que no es izquierda woke, lo que prevalece, y en ese sentido yo me siento un poco decepcionado, es la simplificación de las discusiones. Claro. Han cambiado los temas de discusión, pero ese proceso de simplificar y de llevar todo a imágenes a 2 bits, de blanco, negro, buenos y malos, permanece. Y eso, la verdad que a mí, a título personal, aunque lo woke está desapareciendo, esa esencia, que era lo más corrosivo, sigue, y a mí me da mucho embole, la verdad. Bueno, sí, no creo que sea solamente vos, o sea, yo creo que mucha gente, porque ese es el tema también de lo que pasó con el wokeismo, o sea, genera agotamiento también en la sociedad, y en algún momento también puede llegar a haber un agotamiento. A ver, obviamente los procesos históricos, creo que todos lo sabemos, terminan siendo procesos a fin de cuentas, y lo que más importa es el famoso algo queda, como diría Humberto Eco, que todo el ruido que hubo en el medio. Todo el ruido que hubo en el medio en algún momento llega a un punto en el que pasa de página. El kirchnerismo, ruido, pasa a Milei, pero algo quedó de algunas cosas del proceso kirchnerista. Así como van a quedar cosas del proceso de Milei, como van a crear siempre cosas. El tema es cuánto queda, qué es lo que profundizamos en la sociedad para que realmente quede eso. ¿Y quiénes quedan? Porque si en el medio también nos empezamos a dividir y a odiar y separar y guetificar más en las sociedades, que de vuelta, insisto, es parte, el principal problema aquí fue el wokeismo. El wokeismo en realidad es algo que surge mucho después de lo que origina la primera parte de ese wokeismo, o sea, el problema, ese cáncer, ese virus. El wokeismo es el virus. Los que generan al virus, los que impregnan eso, primero, bueno, tenemos un poco de los estudios y los trabajos de Gramsci, tenemos también la Escuela de Frankfurt, que literalmente se puso como objetivo destruir a Occidente desde adentro. Hacer lo que la Unión Soviética, lo que el comunismo, lo que el socialismo internacional quería hacer, quizás en algunos lugares con guerrillas, con proxy wars y demás, bueno, lo quería hacer desde el terreno de las ideas. Meterse a jugar el ajedrez en la cabeza de los intelectuales o de los pensadores y de la gente en las universidades y de la gente en general de Occidente, sobre todo de los más escolarizados. Por eso también es un fenómeno que ha llegado siempre de arriba hacia abajo, de intelectuales hacia abajo, de pensadores hacia abajo, de artistas hacia abajo y de políticos hacia abajo también en el último tiempo. Entonces yo creo que ahí está como el lugar en el que uno tiene que empezar a ver, bueno, cómo nació esto y ver si no estamos ante quizás el nacimiento de, como vos decías recién, una derecha woke, que en esta cuestión de reaccionario, yo he visto mucha gente de derecha que defiende la posición reaccionaria,
Pero la posición reaccionaria es la posición históricamente del gorila, del anti-esto, antiperonista, anticomunista, anti no sé qué, que a fin de cuentas después no termina teniendo el corpus de ideas. Si, por ejemplo, hay gente que pensará que Milei ganó por ser antisocialista, anti-woke, anti-kirchnerista y demás, sí, probablemente hay una parte de su voto que fue eso, estoy seguro de eso. Pero sobre todas las cosas hay una base del voto de Milei, como de otros líderes políticos de esta época también, que es por la propuesta, que es porque justamente en algún punto de su discusión intentaron eliminar la discusión maniquea que hacía la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el comunismo, el que sea, por decir 20.000 ejemplos, los progres, pongámosle el título que sea. En algún momento, Milei, Agustín Laje, todos nosotros hacemos una lectura de quitar lo maniqueo. Y de tratar de hacer las discusiones, dar las discusiones, abrir hacia las discusiones. Pero después quizás está el punto en el que hay algunos en los que quizás quieren cerrar las discusiones y ahí es donde quizás encontramos esa derecha woke, el nacimiento, el proto-nacimiento de una derecha woke que reivindica además el tema de la batalla cultural, que bueno, ahora lo vamos a desarrollar porque yo creo que algunos éxitos tal vez hay que reconocerle igual. Pero sí. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Preguntás o mencionás de dónde nace esta cultura woke que, digamos, fue hegemónica en la última década y parte de la década en la que nos encontramos. Y yo creo que se debe... A ver, no nos olvidemos de dónde veníamos, ¿no? O sea, si esto nace en la década pasada, a principios de la década pasada, nosotros veníamos de un mundo en los 90 y los 2000, en donde fin de la historia. La tesis central era lo que decía Fukushima, ¿no? El fin de la historia, ya todos ganamos, festejemos, y en donde todo, tanto el orden internacional, las cuestiones económicas, todo parecía indicar que el mundo venía, o sea, íbamos para arriba y nos veníamos full para arriba, ¿no? Una suerte de réplica de los años 50, ¿no? De ese boom, de esa edad dorada que tuvo Estados Unidos y Europa. Sí, sí. Era un poco eso, ¿no? Y es cierto que estuvieron los atentados del 11 de septiembre y las guerras de Irak y Afganistán, o sea, no fue todo color de rosas, pero en términos generales se vivía con un optimismo importante. Y todo eso termina de manera brutal con la crisis del 2008, que es cierto que en Argentina y en las periferias no se sintió tanto, pero que ciertamente después sí se sintió a partir del 2012-2013, que en Argentina la inflación se empieza a disparar, empieza a haber el control de cambios, todas esas cosas son consecuencia de la crisis del 2008. Esa crisis rompe por completo con todas las tesis positivistas, capitalistas, si se quiere, centro-derecha, que dominaban el mundo occidental en aquel entonces, y los únicos que quedan en pie, tras esa debacle, porque fue una debacle, los únicos que quedan en pie en el debate público son los posmodernos. O sea, eran los únicos que, mal que bien, tenían una respuesta, porque ni siquiera los marxistas clásicos estaban en pie. Porque lo que vemos lo que fue el fenómeno categorizado ahora como woke, no tiene muy pocas cosas del marxismo clásico, porque no habla de clases, no habla de capitalismo, o sea, no habla del control de los bienes de producción. Es una cosa estrictamente social, profundamente identitario, ¿no? O sea, si vos sos mujer, pero sos lesbiana, pero sos blanca, entonces estás acá. Pero si entonces el tema de la identidad pasa a cobrar una relevancia enorme, porque no, es un movimiento que viene de esta posmodernidad que nace en las universidades y que es un movimiento principalmente intelectual en los años 60 y 70 y que de repente explota ante falta de cualquier contendiente capaz de ofrecer una respuesta al fracaso que fue, insisto, la crisis del 2008. Y recién después, mucho tiempo después, empiezan a asomar los primeros conatos de resistencia que, a mi entender, lo encabeza Donald Trump. O sea, Donald Trump es como el primero que rompe eso. Bueno, te hago un parate interesantísimo ahí con eso. Sí. Perdón, ¿qué dijiste lo último?
Eso, que Donald Trump es el primero que a mi entender rompe con ese auge, ese ascenso y auge de la cultura woke. Mira, y esto fíjate qué interesante, ahora voy a hacer una salvedad que iba a hacer, pero fíjate qué interesante, esto se trastoca con, esta apertura de sesiones también se trastoca con uno de los primeros programas, de las primeras columnas tuyas, en las que hablabas también del interregno. Estamos llegando a una etapa del programa en el que volvemos a profundizar sobre esa idea del interregno, el mundo entre dos reinos, un momento en el que hay una crisis, y estamos viviendo en esa crisis en la que todavía queda por definirse cómo será el mundo que viene. Y Donald Trump como un síntoma de época, digamos, de todo eso, Milei y todos lo que está surgiendo, digamos, en este tiempo también como un síntoma de época, la antesala al nacimiento de otra cosa, quizás. Pero fíjate qué interesante también. El otro día yo veía, yo pensé que era el único que lo estaba pensando de esa manera, pero mucha gente lo valoró, la acción que tuvo Trump con Mamdani, de juntarse con él, incluso dentro de la derecha, que yo vi algunos también que estaban tipo puteándolo, bardeándolo por eso. Yo dije, no entienden. Pero habían algunos que decían cómo lo vamos a extrañar después. Peronistas también que decían cómo lo vamos a extrañar después o cómo se va a extrañar este tipo de liderazgo después de alguna manera. El tipo agarró y neutralizó a un oponente en ascenso, o por lo menos una voz de sus oponentes en ascenso, porque Mamdani no es que va a poder ser presidente de los Estados Unidos, no puede, constitucionalmente no puede, pero sí puede ser la voz de una parte de la representación que el Partido Demócrata necesitaba, que una parte incluso más radicalizada, que son los socialdemócratas de Estados Unidos, necesitaban para alzarse, para copar más al Partido Demócrata y demás. Entonces Trump agarra y inteligente maneja esas cosas. Y es un tipo que es como decimos nosotros, es el síntoma, el representante de estas nuevas derechas que han reaccionado en algún punto a algunas cosas y también han accionado en otras cosas también para lo que es el manejo de la política internacional y para la discusión política también en general. Entonces, ahí yo creo que hay un punto interesantísimo. Trump es esta figura tan grandiosa en la que todo el mundo se descansa y es como Cristina, en algún momento se tienen que retirar, en algún momento se tienen que ir. ¿Y después qué? ¿Dónde está el liderazgo político detrás de Trump? O sea, ¿cuál es ese liderazgo? Sí, uno podrá decir, quedándose más en la chiquita, que Vance, que Marco Rubio, que no sé qué. Pero yo estoy hablando en cuanto a liderazgo realmente. No en cuanto a emular el liderazgo de Trump. Vance es un emulador del liderazgo de Trump como Biden fue un emulador del liderazgo de Obama. O sea, no, eso no representa. Pero digo, ¿dónde está el nuevo liderazgo o la nueva forma, el nuevo planteo hacia adelante, digamos, que pueda surgir como respuesta también a decir todos estos años de división, todos estos años de desintegración social, ¿cómo los respondemos? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerse, me parece, en este momento. No es una pregunta menor lo que estamos hablando ahora en nuestra apertura de sesiones. Sí, bueno, con respecto a Trump, a ver, hay varias ideas dando vuelta, ¿no? La primera, digamos, tesis histórica es la que se vienen planteando, Peter Churchill lo viene planteando desde los años 80, 90, el historiador ruso que vive en Estados Unidos, que dice en múltiples libros que en el 2020 lo que va a venir es un periodo de cesarismo, o sea, un periodo en donde, al igual que ocurrió en la República Romana, las grietas y las fisuras de la democracia van a ser tan grandes y tan irresolubles que va a requerir la llegada de un hombre fuerte que le ponga fin a la democracia y al mismo tiempo resuelva los problemas que esa sociedad tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea que muchos dentro del propio trumpismo han planteado de la reelección de Trump, pues parecería indicar que se camina en esa dirección, ¿no? Y después está aquellos que piensan que Trump llegará y se irá, pero que ciertamente marca una nueva era en Estados Unidos, del mismo modo que Washington marcó una era, qué sé yo, Obama marcó otra, ¿no? O sea,
Lincoln, etcétera, ¿no? O sea, figuras que... También es una realidad, perdón, una pequeña interrupción, digo, también es una Sí. realidad que en los presidencialismos, si un presidente no marca una era en la política, no fue presidente, no fue un ni. Incluso, mirá lo que te voy a decir, incluso Biden o Alberto Fernández, que son representados como los presidentes estúpidos, los presidentes inútiles, los gagás, los que el autopen, como le dicen a Biden, que no firmaba ni siquiera las cosas, las firmaba algún otro oficial por él. Digo, incluso ellos marcan una era en su inutilidad, en su estupidez y en su fomentar también muchas divisiones y grietas, porque las dos presidencias en paralelo, en Argentina y Estados Unidos, que siempre tienen procesos históricos muy interesantes que se dan en paralelo a veces, terminan siendo presidentes que marcan a sus países en esa línea, en esa misma línea argumental, e incluso en esa misma línea de, bueno, lo elegimos porque es el viejo copado para ir contra el empresario millonario que nos quiere sacar los derechos y demás, que era Macri, y termina recontra gagá haciendo cualquier cosa y fomentando a estos sectores de la división y marginalidad. Claro, pero vos fíjate una cosa que es cierto, ¿no? O sea, Biden marca una época, Alberto Fernández marca otra, incluso más, se podría decir que Macri marca una, pero a mi entender creo que hay figuras que generan eras, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Roosevelt da inicio a una era. Néstor Kirchner da inicio a una era que incluye a Macri, aunque Macri sea de la oposición, pero da inicio a una era. A mi entender, Milei marca el fin de la era. Exactamente. Que comienza con Néstor, bueno, tantos otros, ¿no? Y en ese sentido me parece que la llegada de Trump en Estados Unidos marca el fin de una era que había comenzado con Reagan, por ejemplo, ¿no? De la globalización, del mundo interconectado, etcétera, etcétera, ¿no? De muchos aspectos. O sea, el hecho de que la principal potencia del mundo, Estados Unidos, esté ahora embarcándose, e incluso no solo de ahora, sino que comenzó con el primer Trump, y Biden, a pesar de que discursivamente decía lo contrario, mantuvo y profundizó muchas de las políticas de Trump, esta cuestión del industrialismo, desconectarse de sus socios comerciales, de alejarse de China. Entonces, a mi entender, la llegada de Trump en relación a lo que veníamos hablando de la era woke, rompe o marca un inicio de una nueva era. Si me preguntás a mí, no sé, me parece un poco difícil pensar que esto que estamos viendo ahora será, digamos, se consolidará en algo definitivo, pero sí creo que es como el parteaguas, ¿no? Entonces, eso que vos preguntabas, ¿qué quedará? ¿Esto que estamos viendo ahora será lo definitivo o es simplemente el separador entre una era y otra? Yo tiendo a pensar que es más el separador, ¿no? Porque uno ve en Trump, pero también lo ve en Milei, lo ve en Bukele. Entonces estas figuras son como que demasiado... generan muchos roces, muchas rispideces, muchos choques y demás en muchos aspectos. Y eso funciona durante un tiempo, pero no es sostenible en el largo plazo. Entonces creo que en algún punto llegará una nueva versión de todo este fenómeno como más light y más propenso a sostenerse en el tiempo, ¿no? Sin que estemos todos hiperventilándonos 24/7. Mira, me río un poquito porque apareció un fanático de Sijuro, de los primerísimos, principales fanáticos de Sijuro, que es con quien, ¿te acordás de la otra vez que hubo un altercado porque no puede escuchar la palabra fe, parece esta persona, y se cree superior al resto? Y volvió con el mismo mensaje, principio de razonabilidad, no es razonable, no sé qué. Bueno, ya apareció, ni siquiera sabe de lo que estamos hablando, ni se sentó a escuchar 2 segundos de lo que estamos hablando y ya se puso a hablar pelotudeces. Saludo grande. Bueno, lo que es no tener vida, ¿viste?
Dios mío. Bueno, seguimos. A ver, a mí lo que me parece interesante... Nosotros acá. También, obvio. No, pero acá por lo menos nos estamos divirtiendo y estamos teniendo un debate enriquecedor. Hay gente que tiene la cabeza podrida directamente. Pero me parece interesante entonces empezar a pensar esta dicotomía que habíamos planteado nosotros. Batalla cultural, día después, y hablar de la evangelización en sí como el por qué ese tiene que ser quizás el camino. Yo me encuentro en un dilema. La verdad que desde la columna que tuviste vos esa vez, a mí se me despertó esto de decir, che, creo que es verdad, la batalla cultural fue la herramienta de la izquierda. ¿Cómo va a ser la herramienta de la izquierda, del progresismo, el globalismo, de todo lo que quería desintegrar a la sociedad? Porque a fin de cuentas ese es el principal enemigo. ¿Cómo va a ser la herramienta que nos va a salvar? ¿Cómo es que la batalla cultural nos va a salvar de lo que la misma batalla cultural nos puso en un berenjenal, nos puso en este lugar? Pero a la vez, hay cosas de la batalla cultural que se le pueden reconocer, creo, de alguna manera. Digamos, la batalla cultural parió a un presidente. 2 veces, en distintos países incluso te podría decir, no sé si 2 veces, un poco en Argentina, un poco en Estados Unidos. O sea, yo creo que hay elementos de la batalla cultural que han funcionado en la Argentina. O sea, que así como está conceptualizada como batalla cultural, se ha dado en este campo de batalla en las elecciones o demás. Entonces, quizás... Y si tienen razón los que quieren proponerla todavía, estoy como todavía con ese dilema, pero todavía estoy como más convencido del lado de la evangelización y lo voy a profundizar dentro de un ratito, pero me gustaría escuchar qué opinas vos. Sí, bueno, eso lo dije en función de lo que ocurrió con Charlie Kirk, ¿no? De su asesinato, que fue una cosa espantosa, ¿no? Creo que todo este desencuentro tan virulento en el que nos encontramos entre izquierda, derecha y demás, digamos, es insostenible. O sea, la dinámica en la que nos encontramos nos lleva precisamente a lo que vimos con la muerte de Charlie Kirk. Y en ese sentido, lo que trataba de abogar ahí, y sigo sosteniendo, es, a ver, indiscutiblemente hay diferencia marcada de puntos de vista y demás sobre un montón de temas, ¿no? Y eso es así ahora y será así siempre. Pero lo que creo es que no podemos seguir ahondando en la dinámica en la que nos encontramos y, de ser posible, tratar de dar un par de pasos hacia atrás, en la que vemos a aquella persona que piensa distinto, por lo menos a aquella persona que piensa moderadamente distinto que uno, como un peligro existencial para uno. Porque cuando entramos en esa dinámica, la única opción, la única salida viable es la destrucción de tu enemigo, que es justamente lo que llevó a Charlie Kirk a ese final tan trágico. Y bueno, en ese sentido, ¿cuánto se ha hablado? Incluso se han hecho películas al respecto de la posibilidad de que Estados Unidos se sumerja en una guerra civil, o Inglaterra, o Europa. Entonces, creo que es pertinente, ¿no? Yo lo planteaba desde ese lugar, ¿no? O sea, yo creo unas cosas, y si acaso no voy a entrar en guerra con vos, sino que voy a tratar de evangelizarte con mi verdad, de mostrarte y de convencerte de que lo que yo creo es lo que es. Y puedo fracasar, y puede que el que esté equivocado sea yo, pero hacer ese ejercicio que nos aleja de una mirada del otro como un enemigo o como un adversario a destruir, ¿no? Porque si no, siempre estamos en esta cuestión de la izquierda y entonces subimos, bueno, ya creo que no son tan famosos, pero en su momento estos videos de dejó un zurdo embrutecedor pedaleando en el aire y todas esas cosas. Revolución popular, agarrar la pala, etcétera. Sí. Claro, a ver, que son divertidos y está bien, y esos títulos se convirtieron en memes, pero digamos, esa dinámica, digamos, si nos la empezamos a tomar en serio, y mucha gente se la ha tomado en serio, se vuelve muy peligrosa. Así que nada, eso. A mí me parece que justamente
lo único que uno puede empezar a pensar es lo siguiente. La batalla cultural suena siempre tentadora. Quizás es como medio como... Fíjate lo que voy a decir. Es como un poco como el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza en Star Wars. ¿Qué dice en su momento el maestro Yoda? Y de hecho me estoy acordando de una frase que también nos va a servir para esto. Pero ¿qué dice en su momento el maestro Yoda a Luke? Le dice, es más, le pregunta a Luke, le dice, ¿es más poderoso el lado oscuro? Y le dice, no, es más seductor, es más fácil de engancharte y demás. Pero no es más poderoso a fin de cuentas. Yo creo que la batalla cultural tiene eso. Estamos utilizando la herramienta del enemigo, mirá cómo la reconvertimos y cómo podemos devolvérsela fuego con fuego, y el enemigo me pone un tanque y yo le pongo una bomba nuclear, y es como que cada vez es una visión de escalar, porque cuando vos pensás que también en la cultura, en las ideas, tenés que hacer una escalada de los conflictos, esto solamente hace que crispe más. Y hasta en un punto, te diría, es peor una batalla cultural, a las pruebas me remito, es peor el efecto que tiene una batalla cultural que el efecto de las armas. El comunismo con las armas no convenció a tanta gente como convenció, y como destruyó y como desintegró y como no arruinó tantas vidas a tan gran escala y se infiltró de tal manera en Occidente también inclusive, como lo hizo cuando fue a dividir y fue a arrebatar los dispositivos culturales de poder de Occidente, cuando le fue a arrebatar las artes, cuando le fue a arrebatar las instituciones del pensamiento, cuando fue a profundizar, tal vez, no sé si es solamente un arrebato, sino también a profundizar en las lecturas marxistas de antes, en las que también veían a todo el mundo, a toda la sociedad, como una división entre clases, y pasamos de la guerra de clases a la guerra de géneros, a la guerra de etnias, a la guerra de sexualidades, a todas las... y también a las divisiones, a las compartimentalizaciones de la sociedad, a que la sociedad cada vez esté más dividida en grupos. Y una cosa que me parecía interesante para mencionar, que era también otra frase del maestro Yoda, estoy con referencia de Star Wars, que vos te cagaste de la risa hoy a la mañana cuando lo leíste, pero hay una frase en una serie, es más reciente, así que esa ya directamente no lo conocerás, dice, ganar, uno decía como que tenían que ganar contra el lado oscuro, contra los malos, vamos a simplificarlo para la gente que no conoce Star Wars. Dice, cómo los Jedi y cómo los protagonistas virtuosos eligen ganar es la pregunta. ¿Cómo elegimos ganar es tan importante como por qué estamos luchando? ¿Estamos luchando por la verdad, por la justicia, por la república, la democracia, la libertad, los valores de Occidente, etcétera, etcétera, etcétera? Bárbaro. ¿Cómo elegimos dar esa pelea? ¿Cómo elegimos luchar? La lucha, valga la redundancia, es tan importante como el motivo por el que empezamos esa lucha, porque si no nos perdemos en el camino. Mira, en su momento, y te voy a hacer, te convertí todo en Star Wars de repente, pero hay una película en la que generó mucho conflicto, que una mina dice, así vamos a ganar, no luchando contra lo que odiamos, luchando por lo que amamos. Y algunos decían, no, eso es una estupidez, voy a luchar por el poder del amor, no, a mí me quieren matar a mis seres queridos, y si no sé qué, eso está mal, esa visión. Y la gente perdía el punto de esa visión. Esa visión no decía, dejamos de luchar, dejamos de enfrentar al mal, dejamos de dar la pelea que hay que dar, sino que esa visión proponía que primero vos tenías que pensar, no lo estás haciendo por no lo estás haciendo por resentimiento, por reacción. No es una devolución, no es un vómito. Y eso es la batalla cultural, es un vómito. Cuando vos le decís, no, peleo por lo que amo, peleo para defender a mi país, para defender a mi lugar, lo haces desde un lugar de otra manera, otra mentalidad, es virtuoso. Y eso es a lo que creo que tiene que ir el tema de la diferencia de batalla cultural con evangelización. Hoy en día estamos en un mundo en el que triunfó. Ahora estamos empezando a ver su caída, pero
hasta ahora triunfó el marxismo cultural, triunfó el virus woke, triunfó todo esto que nos dividió, nos compartimentalizó y todavía seguimos viendo resabios de eso. Que empecemos a ver la caída no significa que se haya eliminado ese régimen. Los procesos justamente históricos son largos y como todo régimen todavía van a quedar resabios de esto que se ha infectado en nuestras sociedades hasta ahora. Entonces, ese marxismo cultural que dio una batalla cultural, que buscó, ¿cuál fue su visión? La visión de la batalla cultural, la visión del marxismo cultural. Destruir Occidente, desintegrarlo. Para destruir Occidente lo tengo que desintegrar, le tengo que arrebatar a su Dios, a sus patrias, a sus familias, les tengo que arrebatar su identidad, les tengo que arrebatar de lo que ellos se ufanan. ¿Qué era Occidente? El Occidente que hablamos. El Occidente que hablamos es el Occidente que en muchos casos, tiene los valores de la Biblia, que tiene los valores de la evangelización. ¿Por qué hablamos de evangelizar? Esto no tiene que ver sí o sí, lo hablábamos también antes en la preproducción de esta apertura. No tiene que ver necesariamente con si seguís o no seguís al catolicismo, si sos cristiano, evangélico, luterano, esto, el otro. No, tiene que ver con que los valores fundantes de Occidente parten de acá, parten de la evangelización, parten de salir a buscar al otro para convencerlo, para llevarlo a un encuentro hacia la verdad, hacia la virtud. Esa es la búsqueda. Lo hacen laicos, lo hacen cristianos, lo hicieron científicos que eran recontra cristianos y católicos. No se contradice la visión de la evangelización, de hecho, con una visión de una vida laica o una vida atea, incluso. Hay gente que puede vivir una vida atea y puede acercarse virtuosamente también a muchas de las cosas similares a las que también se habla en la Biblia. No tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con la concepción del mundo que tenemos, con la concepción que tenemos de nuestra cultura, de cómo nos plantamos ante el mundo. Entonces yo creo que el espectro político que se enfrente al wokismo, al marxismo cultural, a todo lo que buscó desintegrar, lo que buscó dividir, tiene que tener como objetivo principal volver a integrar. Y para volver a integrar no podés usar las herramientas de la desintegración. La batalla cultural es una herramienta de la desintegración. No se puede usar esa herramienta. Hay que buscar otra manera. Y la manera creo que es esto que hemos hablado, en su momento también lo has traído vos y lo volvemos a desglosar ahora. Es la evangelización, es el traer la discusión desde otro nivel, desde otra altura. No es dejar de dar las peleas, las luchas, los planteos que podamos hacer. No es dejar de hacerlos. Es plantarnos a nosotros mismos desde otro lugar para llevar eso adelante. Porque no vamos a recuperar Occidente y sus valores si utilizamos las herramientas de los que lo deprecian. ¿Qué sé yo? Sí, además hay otra cosa que no es menor, que es en esta guerra civil, entre comillas, en la que nos encontramos durante tanto tiempo, ¿no? Izquierda, derecha y demás, y que ha terminado costándole la vida a personas como Charlie Kirk. Nos olvidamos de que las personas que están del otro lado, el zurdo que desburró y dejó pedaleando y demás, insisto, como dije en aquella ocasión, es nuestro vecino, es el que nos atiende en el supermercado, nuestro compañero de gimnasio. Entonces, nos guste o no, tenemos que convivir con esas personas. Si pensamos que la destrucción es la solución, es que nos vamos a incendiar nuestra propia casa. Totalmente. Muchas veces no pensamos eso, ¿no? Decimos, queremos sacarlos y demás, pero no tomamos en cuenta que sacarlos a ellos es quemar nuestra propia casa. Entonces, digamos, o por lo menos yo lo que abogo desde los pequeños espacios es como, calmémonos un poco, bajemos un poco el cambio y tratemos de encontrarnos, porque de lo contrario nos vamos a terminar haciendo muchísimo más daño. Y hay otra cosa, nosotros nos encontramos en un momento de crisis total, ¿no? Vos mencionabas antes que hemos perdido un montón de cosas como la religión, la comunidad, las tradiciones, etcétera. Podemos achacárselo eso al marxismo cultural o a la cultura woke. Yo tiendo a pensar que es más el subproducto de 50, 60 años de un éxito económico gigantesco, o sea, lo que la humanidad y en general y Occidente en particular experimentó desde el fin de la Segunda Guerra hasta el 2008, fue el mayor crecimiento de riqueza de toda la historia humana, ¿no? Si vos te ganás la lotería, pues te va a dar un poco igual ir a la iglesia, pues ya vivís como un campeón, ¿no? Claro. Es eso, ¿no? Y
estábamos tan subidos al caballo que ya nos daba todo igual y podíamos desprendernos, insisto, de la cultura, la comunidad, la religión, de cualquier cosa, de cualquiera de esas estructuras. Claro, que eso es daban parte sentido. Eso es parte también del fin de la historia, que lo que vos decías, es como que bueno, ya está, ya es como la vida esta hedonista, porque eso es lo que tiene también el componente de esta era, no es solo una cuestión de hablar de feminismo, ambientalismo, veganismo, no sé qué. Son cuestiones identitarias, son cuestiones espirituales. Como dije recién, la búsqueda estaba en deshumanizar a las personas, estaba en esta cosa que decimos de enfrentarnos cada vez entre nosotros, deshumanizarnos entre nosotros y de sacarnos nuestra identidad, nuestro Dios, nuestra patria, nuestra familia, quitar esa concepción, porque total ya no importa, porque total sos el consumidor perfecto, tema que quizás toquemos ahora dentro de un ratito con Franco. Digo, y ya esta cosa en la que antes veníamos de un mundo, un occidente que tenía como valor central la libertad o los derechos naturales, acá que hablaban hace un rato de la ilustración, digo, la libertad o los derechos naturales como la búsqueda de la felicidad, y ahora nos quedamos con la búsqueda del placer, la autogratificación instantánea. Y eso es porque también, bueno, y eso es lo que vamos a ir llegando hacia conclusiones más adelante, porque se fue perdiendo la noción de verdad, porque se ha relativizado todo, porque todo ya está, ya todo es lo mismo, everything must go, y es tipo todo una sociedad medio showkerizada de consumidores, de peleas, de divisiones, y bueno, eso es lo que yo creo que quizás ahora está empezando a haber un revival de gente que quiere volver a conectar o con la iglesia o con su espiritualidad en otro aspecto. Digo, puede ser no con la iglesia católica, pero mucha gente, sobre todo jóvenes, que quieren volver a conectar a la espiritualidad. Bueno, ¿por qué está pasando eso? Porque estamos revirtiendo la programación de varios años en los que nos infectaron con todo este bombardeo mediático por todos lados de dividir, de odiar, de deshumanizar, de removernos de todas nuestras identidades. Y la gente vuelve a las identidades. Vuelve a su identidad, a identidades patrióticas, vuelve a identidades, digamos, a su Dios, digamos, o a sus representaciones espirituales, o a buscar la espiritualidad en algún lado, en alguna cosa, en alguna cuestión de la vida. Vuelve la gente a esa búsqueda. ¿Y por qué? Porque es parte intrínseca del ser humano. Es parte de esa búsqueda de la felicidad, de trascender esta cosa chata del hedonismo de no, bueno, es todo tipo como si fuera una orgía donde hay drogas, putas, enanos, vuela todo para acá, para allá, a nadie le importa nada. Bueno, eso es vacío. Eso es una forma de vida no trascendente, no trasciende, no profundiza, no busca más allá, no busca la felicidad, busca placer. Esto me causa risa ahora, sí, ahora ya está. Esto me va a dar placer ahora, sí, ya está. No buscamos algo más allá, no profundizamos más allá. Y eso es lo que yo creo que se empieza a revertir ahora. La sociedad empieza a buscar la verdad nuevamente. Esperemos. Sí, bueno, es un poco como el meme ese de los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos prósperos, los tiempos prósperos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿no? O sea, totalmente. Insisto, desde 1945, o sea, Occidente vivió el mayor periodo de prosperidad de toda su historia y eso generó un mundo de nihilismo. O sea, imagínate que venís de la pobreza, de las 2 guerras mundiales y demás, y de repente te volvés de una riqueza como nunca antes se había experimentado. Obviamente vas a tirar la casa por la ventana. Pero fíjate que ya en los 90 y principios del 2000 ya todas estas cuestiones estaban siendo cuestionadas. Tenés piezas de arte como la película Belleza Americana, El Club de la Pelea, American Psycho, ¿no? Que daban cuenta que sí, ok, perfecto, tenemos absolutamente todo, pero eso nos llena un vacío mucho mayor de eso, de buscar elevarse en la vida. Bueno, tuvo que venir la crisis del 2008 para primero pues, dejarnos sin nada, porque la realidad es que el mundo ha entrado en una dinámica muy complicada, para que empecemos a retornar a esas cuestiones como más elementales desde otro ángulo, o el mundo que estamos construyendo sin lugar a dudas no se va a parecer al mundo del siglo XIX o 1700 y más. Será otra cosa.
Bueno, Gaby, hasta aquí ha sido nuestra apertura de sesiones del día de hoy. Bienvenido, sea que hayas participado. Hemos tenido un diálogo, la verdad, creo que muy sano, muy constructivo. Veo que se siguen ahí dando con todo en los comentarios, así que sigan. Y si quieren aportar algo también lo vamos a seguir recibiendo como audio en algún momento del programa. Vamos a seguir escuchando a ver si alguno quiere aportar algo sobre este tema, pero muy interesante. Como dice acá Ever, muy interesante. Por eso cada quien elige qué creer, le parezca que sea cierto, mayor, menor, lo que sea. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña barrida y volvés con nosotros, porque tenemos un tema muy interesante para tocar. Buenas. Volvimos así como si no hubiera Tanto pasado tiempo. Como si no hubiera pasado nada. Volvemos y ahora volvemos a la cruzada por el mundo, ahora sí propiamente dicha. Igual la verdad que estas aperturas de sesiones están siendo muy cruzadas también, me siento que me has compartido el espíritu cruzado y estoy en una cruzada por el mundo, por mi tierra, por el ser humano, por la verdad. Bueno, sí, juro, es la búsqueda de la verdad, lo hemos planteado desde el primer programa y lo va a seguir siendo. Y por eso son interesantes estos debates, quizás con distintas personas que hay acá. Lamentablemente hay algunos inadaptados que quizás no es un tema de arrogancia, es un tema es denso, es insoportable, ¿viste? En un momento ya la persona, cuando no tiene ganas de debatir, está todo el tiempo gritando como loca ahí, como bueno. Capaz esta persona es más interesante dialogarla en frente a frente, pero bueno, lamentablemente a veces se pierde, qué sé yo. Bueno, pero vamos a lo que venimos. En el mundo se está empezando a plantear que nos invade el Islam y por eso traemos esta pregunta, ¿nos está invadiendo el Islam? Y ahí vos nos respondés que hay un error que todos estamos cometiendo con esto, que se sigue repitiendo de alguna manera. Me gustaría entender, me gustaría que lo podamos dialogar y debatir juntos. Sí, antes de hablar del Islam, sobre todo, porque mi idea acá no es hablar del Islam, qué sé yo, pero sí es algo que se ha hablado mucho, pero creo que hay algo más importante, que lo mencionamos hace 3 segundos, que es que vivimos en una era en donde, en parte como consecuencia de la revolución digital, que tantas bondades nos ha brindado, como por ejemplo el tener esta charla a tanta distancia, también ha convertido, como decía antes, el debate sobre fenómenos sociales gigantescos, los ha reducido a imágenes 2 bits, ¿no? Antes hablábamos del feminismo, de cómo convirtió una cosa tan gigantesca como es las peleas en el ámbito de la pareja, etcétera, en esa imagen del hombre maltratador. Y si quisiéramos pensar en otro ejemplo, supongamos que, por ejemplo, en Noruega, en Escandinavia, se ponen de moda los videos de turras peleándose en el conurbano, y entonces un argentino va, no sé, a Oslo y dice, Argentina, villa, tierra, casa de material y demás. Yo traje una imagen como para que tomemos dimensión de lo que sería eso, que sería una injusticia, la verdad, no nos haría ninguna gracia que en el imaginario de un montón de personas la Argentina quede reducida a una foto de una calle de tierra, perros arnosos, mujeres, claro, a esta imagen, ¿no? Sería una injusticia y no nos gustaría nada. Y aunque esta imagen es verdad, esta imagen tristemente es verdad y como argentino no me hace ninguna gracia y me imagino que todos los que estamos acá presentes tampoco nos hacen ninguna gracia, es cierto, pero la Argentina no se puede reducir a esto. Argentina, totalmente. Si pulsáramos con ese noruego, le diríamos, sí, esto es verdad, pero también tenemos el tango, tenemos los asados, tenemos el fútbol. O sea, hay una imagen mucho más amplia que acá, en este hermoso collage, trato de representar. Y sin embargo, ese ejercicio que nos jodería mucho que nos lo hicieran a nosotros lo repetimos sin darnos cuenta todo el tiempo cuando abordamos otros fenómenos sociales, y no hay a día de hoy
fenómeno social que esté más simplificado, más vulgarizado, más reducido a imagen de 2 bits que el de la religión del Islam, ¿no? Cuando hablamos del Islam se nos vienen estas 2 imágenes, ¿no? Claro. Por un lado, el terrorista islámico de ISIS. Una me la o del pasaste. grupo. Me la pasaste con un meme, la de la izquierda. Y la otra es la de el imán salafista pidiendo a gritos imponer la sharia y todo, ¿no? Lo que la lapidación de mujeres, todas esas cosas horribles que conocemos, ¿no? Y de nuevo, al igual que con la imagen de la villa en Argentina, esto es real, esto no es mentira, esto ocurre. Y esto ha provocado en Occidente, pero en concreto acá en Europa, un montón de sufrimiento y de dolor. O sea, no puedo pasar por alto los atentados de la Rambla en Barcelona, el atentado en Bataclan, Charlie Hebdo, las bombas en Bélgica, en Bruselas, los atentados del mercado navideño 2017 en Berlín y después los del año pasado en Alemania. O sea, han ocurrido un montón de cosas producto de esta gente horrible. Pero reducir la experiencia vital de 1,8 millones de personas a estas 2 imágenes es una vulgarización de este fenómeno tan enorme que además, y por eso me parece que es un error garrafal que todos cometemos, le sirve a esta gente. Cuando nosotros simplificamos el Islam a esta imagen, lo que estamos haciendo es darles de comer a todos estos tipos, porque todos aquellos que por ahí no simpatizan con ellos, pero no forman parte, no son, digamos, identitariamente no son occidentales, cuando se vean reducidos a estos, pues obviamente se van a sumar a los terroristas, a los imanes salafistas, etc. Entonces, creo que incluso por una cuestión estratégica es fundamental entender, y por eso dejé los espacios en blanco alrededor, todo aquello que no está cubierto por esta imagen, todo aquello que no terminamos de ver si solo nos enfocamos en estas imágenes. Y por eso lo que quiero hacer hoy es simplemente distanciar un poco y alejar la cámara y ver lo que hay a su alrededor en el mundo islámico. Lo primero que hay que señalar, lo acabo de decir, pero es pertinente reiterarlo, el mundo islámico compende a 1,8 millones de personas, ¿no? Bueno, acá, y es un fenómeno social enorme y extremadamente variopinto. Antes de hablar de la imagen, creo que hay una cuestión básica que hay que señalar, ¿no? Que es la siguiente, porque muchas veces se confunden términos. El Islam es la religión, ¿no? El Islam es la religión que practica. Sí. Los musulmanes son los que practican el Islam y después están los islamistas. ¿Qué son los islamistas? Los islamistas son aquellos que quieren imponer la sharia. La sharia son las leyes religiosas que vienen dentro del Corán. Hay una cosa que a nosotros nos parece extraña, que es la siguiente. El cristianismo, junto con el budismo, son las 2 únicas religiones de toda la historia de la humanidad que no vinieron con leyes social, con legislación incluida. Claro. Todas las otras religiones de la historia humana vienen con leyes de cómo gestionar una sociedad, ¿no? El cristianismo tiene cómo vos comportarte. Es cierto que el Viejo Testamento sí tiene leyes sociales, pero en teoría nos guiamos por el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento son guías de comportamiento individual. Lo mismo con el budismo, no tienen legislatura social y por eso no existe cosa equivalente como la sharia. Pero en todas las otras religiones, lectura, el judaísmo inclusive... La lectura, digo, justamente porque el cristianismo tiene una lectura principalmente del Nuevo Testamento porque es la palabra de, según el cristianismo, el planteo es hijo del Dios Padre y demás, y estamos hablando de eso, y son más como formas de vivir la vida, pero no son leyes rígidas. Eso es como que cuando vos abrís el Antiguo Testamento y sos cristiano, en realidad lo lees más como parte de la evolución del pueblo judío, escrituras del pueblo que han sucedido al pueblo judío y parte también de palabra de Dios, o sea, mezcla, digamos, de escrituras de personas y de mensajes, digamos, realmente divinos, según la creencia cristiana, que
son parte de eso, pero no la legislación. Hay partes de ahí que son basadas en cuando el pueblo judío estaba en Babilonia, o que el Egipto y que otras cosas. O sea, hay una mezcla de cosas ahí directamente. Sí, en teoría el Nuevo Testamento es justamente, se llama Nuevo Testamento porque reemplaza al Viejo. O sea, lo que se sigue desde la tradición cristiana es el Nuevo Testamento, no el Viejo. El Viejo es solamente para que entiendas el contexto y demás. Pero en el resto de las religiones del mundo, insisto, el judaísmo también tienen leyes sociales. En el Islam son la Sharia. Aquellos musulmanes que quieren imponer las leyes religiosas se los conoce como islamistas. Ahora, no todos los musulmanes quieren imponer las leyes islámicas. A lo largo de la historia ha habido reinos en donde sí se han impuesto, reinos en donde no se han impuesto, y por eso existe un término específico para los que sí la quieren imponer, que son los islamistas. Y dentro, a día de hoy, de los islamistas hay dos grupos. Están los políticos, que son asociaciones, grupos religiosos, los hermanos musulmanes, que hace poco Trump los metió dentro de la lista de terroristas y demás, que se entienden como grupos políticos que quieren convencer, como cualquier partido político, que se imponga la Sharia, pero de manera, digamos, democrática o por consenso. Y después están los terroristas, ¿no? Que son, como su nombre indica, gente que quiere imponer la Sharia como de lugar usando técnicas de terror, poner bombas, atropellar gente, etcétera. Todas cosas horribles que desde acá todos rechazamos de frente. Pero también ¿sabes qué? Los islamistas que quieren imponerlo de manera democrática, o sea, a título personal, y me imagino que compartirías conmigo, o sea, por más democrático que sea, de acá rechazamos de frente cualquier tipo de totalitarismo, y eso incluye también a estos muchachos, ¿no? Así que eso vaya por delante. Sí, yo nunca entendí, a ver, del todo, por qué hacemos la diferenciación musulmán-islamista. O sea, porque uno dice, bueno, el musulmán es porque cree en el Islam, y el islamista también, pero digo, es como que en el nombre le hacemos una distinción, digamos, distinta, pero... Porque no todos los musulmanes son islamistas. O sea, a lo largo de la historia, e incluso hoy en día, hay un estudio muy interesante que leí para esta columna, que hablaba de encuestas en los países islámicos de cuál era el apoyo a la imposición de la Sharia en sus respectivos países. Y obviamente hay países en donde llega el 90%, como es en Arabia Saudita, Irán, Afganistán y demás, esos países como más duros, pero hay otros en donde es mucho más bajo. E insisto, a lo largo de la historia ha habido reinos tan importantes como, por ejemplo, el Imperio Otomano, grandes periodos no han impuesto la Sharia, han tenido legislación propia, pero no la Sharia. Y han habido otros que sí, por eso se hace esa distinción. Porque del mismo modo que, por ejemplo, en el cristianismo, vos tenés la gente que practica el cristianismo y después tenés los integristas, gente que lo que quiere es imponer una visión o sea, que las leyes sociales estén regidas por la Biblia. Entonces, en el caso de los cristianos será por el Viejo Testamento, que existen. Entonces, por eso se hace esa distinción, porque ser musulmán no es sinónimo de ser islamista. Obviamente todo islamista es musulmán, pero no todo musulmán es islamista. Por eso se hace esa distinción. Eso como para empezar. La otra cosa que, como estamos viendo desde hace rato acá, el Islam no es una religión centralizada. O sea, no hay un papa como sí existe en el catolicismo. Y por extensión, hay 800.000 millones de versiones, cada una, como dicen acá, de su madre y de su padre, de Islam. O sea, acá tenemos las dos vertientes más famosas, ¿no? Que es el suní, el Islam sunita y el Islam chiita, pero también hay otra vertiente que da lugar al ibadismo que se practica en Omán. Dentro de cada corriente suní y chiita tenés un montón de otras escuelas jurídicas de cada una. De manera paralela tenés las visiones universalistas, como es el sufí, que es una versión más, o que es una versión como más espiritual, mucha gente que aborda mucha cuestión de la meditación, que para encontrar a Dios hay que rezar y meditar y leer el Corán, no mucho más, y que puede ser suní o puede ser chiita. Entonces, de nuevo, es una cosa gigantesca, no vengo acá a explicarlo, pero simplemente para dar cuenta de lo vasto y amplio que es este fenómeno social del que hablamos del Islam. Y es que hay una cuestión
que es la siguiente. Nosotros cuando pensamos en Islam solemos pensar en los árabes, ¿no? Pero es que el mundo islámico es muchísimo más grande que lo árabe. Y además hay otra cosa que pasa con todas las religiones. Nosotros pensamos que la religión forma a las personas y las personas son de una determinada forma en función de su religión, pero la realidad, las pruebas están ahí, es que antes que la religión está la cultura. Y lo vemos en el catolicismo. No es lo mismo un católico de Polonia o Lituania que un católico de Cuba o Puerto Rico o República Dominicana. Las experiencias vitales y su forma de vivir y todo es completamente distinto. Ni qué hablar si metemos a un católico de Corea. O sea, con lo cual lo que da cuenta eso es que lo que está primero es la cultura y la religión se monta encima. Y en el Islam pasa lo mismo. Nosotros primero cuando vemos el Islam pensamos en Medio Oriente, ¿no? Yo acá traje una imagen para dar cuenta del lugar. Acá está, el Medio Oriente, ¿no? Pensamos en Islam y pensamos en Arabia Saudita, Egipto, Irak, etc. Pero es que el mundo islámico es muchísimo más grande que esto. Traje otra imagen para que veamos lo grande que es a nivel mundial, ¿ves? Lo que está en rojito es lo que solemos ver en todos lados. Es lo que es el norte de África, Arabia Saudita, Irak, Irán, Afganistán y se acabó. Sí, lo más cercano con Europa. Claro, pero nos olvidamos de Turquía, nos olvidamos de los Balcanes, nos olvidamos del Sahel, de la costa Swahili, de Asia Central, de India, que tiene 200 millones de musulmanes, de Bangladesh, del sudeste asiático. Incluso, no sé si ustedes saben que en Sudamérica está el país de Surinam, al norte de Sudamérica, que tiene un 40% de población musulmana de la era de cuando era colonia neerlandesa. Con lo cual es un fenómeno social gigantesco, que abarca muchísimo más de lo que solemos ver y escuchar en las noticias y demás, ¿no? Sí, yo creo que ahí está el meollo, porque digo, uno tiene que empezar a problematizar, como no es lo mismo las distintas facetas de cristianismo, no es lo mismo las distintas facetas del Islam y de los musulmanes y demás. Justamente, de hecho, yo me preguntaría realmente, más allá de lo que algunos podrán desde el sensacionalismo, en algún punto demasiado amarillista quizás, decir, bueno, Argentina tuvo 2 atentados a la comunidad judía por parte de, supuestamente, de toda una conexión vinculada con Irán y demás, bárbaro. Pero en líneas generales diría que Argentina no es un país que tiene un problema de convivencia entre sus religiones. De hecho, diría que a lo largo de su historia, Argentina ha sido un paraíso para personas de distintas religiones, judíos, musulmanes, cristianos, católicos, ortodoxos, vertientes de todos lados, de todo el mundo, de distintas otras creencias, budistas, todo. Lo que han dicho muchas personas justamente siempre es: Argentina es un país que no tiene conflictos religiosos. Y eso, para nosotros, que hemos vivido toda nuestra vida en conflictos religiosos, es un milagro. Lo tenemos que aprovechar. Totalmente. Y hoy en día, y también se conecta con lo que hablábamos en la apertura de sesiones, fíjate vos, la derecha woke, en algún punto a veces parece que de cosas en las que todavía no se ve un conflicto, no hay un conflicto, pero queremos anteponer una policía una policía amarillista que venga a quizás recrudecer los conflictos antes de que sucedan, o sea, que en realidad sería generarlos. O sea, ¿para qué vamos a generar conflictos al pedo cuando hay gente que, digo, en la Argentina no creo que hayan problemas identitarios en ese sentido? Y lo digo siendo una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, digo, donde por lo menos tenemos una mezquita, digamos, un centro islámico. Son gente súper integrada, porque a fin de cuentas ese es el problema. Si la gente se integra o no se integra. Acá lo decían y lo voy a leer más atrás. A ver si lo tengo el mensaje. Dicen, digan lo que digan y no voy a decir que son extremistas en general, pero si hay una invasión de musulmanes, gente de bajos recursos promedios, que los están dejando entrar en las grandes capitales de Europa. Digo, ahora que si querés profundizar vos con el tema de la forma de, no sé si son de recursos promedios, gente de bajos recursos en general.
Pero digo, en particular, creo que el problema mayor que hay en la inmigración, la alta inmigración de estos países, es la facilidad con la que en muchos países, quizás porque son grandes afluentes de inmigración, es muy difícil de integrarlos tan fácilmente. Es muy difícil integrar a tanta gente en la cultura del país. Y más cuando los que principalmente defienden eso, defienden la inmigración masiva y demás, son los que quieren que se compartimentalice y se dividan todos en guetos. Sí, a ver, yo hago una salvedad acá, ¿no? Yo lo que me plantea acá es hablar concretamente del fenómeno islam. Después hay una cuestión que es el tema de la emigración, que yo concretamente, para no hacer esto súper extenso, no me lo planteé particularmente abordar, pero sí, en Europa hay un problema de inmigración. Eso trae aparejado problemas con respecto a la religión, al Islam, que quisiera tratar antes de cerrar. Pero eso, si acaso podríamos hablarlo como problema de migración que se conjuga con sociedades que no son capaces de integrar a la población, porque primero los segregan, o sea, es una realidad. Acá el hecho de que hayan surgido guetos da cuenta de una segregación, y también porque no hay culturas propias demasiado potentes como para que los recién llegados quieran integrarse. Entonces quedas como un poco en medio de medio de la nada, ¿no? Y en ese contexto hay una cuestión que, volviendo a la imagen inicial del Islam que quería cerrar, que es, bueno, nos invade el Islam, me refería a la imagen de los musulmanes, del terrorista y el imán salafista, ¿no? Que es la siguiente: estos tipos existen y estos tipos han cometido atentados horribles en Europa. Entonces la pregunta es, ¿el Islam es solo esto? ¿Esto forma parte es estructural del Islam o qué pasa, ¿no? ¿Por qué de repente, sobre todo en los 2010, tuvimos la serie enorme de atentados acá en Europa tan horribles que vimos? Lo primero que cabe destacar es que sí, el Islam, de nuevo, un fenómeno súper heterodoxo y heterogéneo, ha tenido momentos muy radicales a lo largo de la historia y han ido y venido y han tenido momentos, incluso tuvieron una revolución feminista. O sea, es una civilización que arranca en el año 600 y sigue a día de hoy. O sea, han pasado un poco por todo. Para el siglo XIX la cosa venía bastante tranqui. Pensemos que el Imperio Otomano tenía una versión del Islam con muchos elementos del Islam sufí, con lo cual era bastante tranqui, al punto de que los ingleses en el Imperio Británico, y el propio Churchill en sus escritos da cuenta de ello, a la hora de relacionarse con los pueblos de sus colonias y los líderes, preferían acercarse a los líderes musulmanes que a los hindúes o animistas y demás, porque los consideraba como gente como más estable y menos quilombera. Sin embargo, en los desiertos de Arabia Saudita, concretamente en el desierto de Negev, Párame. Me encanta pensar en Winston Churchill bajando y diciendo, tráeme a este porque es menos quilombero. En los términos que lo pusiste decía vos. Así. Claro. Decía así. Bueno, les decía, en el siglo XIX, más o menos en 1850, por ahí, en los desiertos de Arabia Saudita, el Imperio Otomano estaba invadiendo Arabia Saudita y los beduinos se resistían a ellos, ¿no? Y insisto, el Imperio Otomano tenía un Islam como muy descontracturado, muy tranqui, muy influenciado por lo que es el Islam sufí, que es de meditación, etc. Para resistir a eso, los beduinos en Arabia Saudita desarrollaron o crearon la versión más puto ortodoxa y radical y jodida del Islam, que es el wahabismo. No es una cosa que nació hace 1000 años, nació en 1850, por ahí, en el desierto de Arabia Saudita, ni siquiera en las ciudades costeras. Pero bueno, quedó como una excentricidad de la gente que vivía en el desierto, hasta que en el siglo XX Arabia Saudita se une, se inventan los motores a combustión y en ese país se descubre petróleo. Se vuelven todos jodidamente millonarios. Y la monarquía, que son todos unos degenerados, y si uno mira lo que hacen, se la pasan en Londres escabeando, chocando Lamborghinis y inhalando cocaína, además de andando con prostitutas y demás, para que su sociedad ultra religiosa no los linchara, hizo un acuerdo con los imanes de su región
de su país, insisto, estos wahabistas, salafistas, etcétera, que le iban a dar una porretada de dinero para que lleven su mensaje por todo el mundo a cambio de que les permitan gobernar sin hacer mucho quilombo. Y no casualmente es a partir de los años 70, 80, por ahí, que en Occidente, en Europa y en el resto del mundo, y en el propio mundo islámico, se empiezan a abrir mezquitas sauditas con imanes wahabistas o salafistas, que son estos islamistas hiper radicales, y se empieza a propagar todas estas ideas súper duras. Yo hace poco estuve en Albania y en Bosnia, 2 países europeos que son que formaron parte del Imperio Otomano y por extensión son de mayoría musulmana, pero de mayoría musulmana estilo turco, y en esos países a día de hoy hay unos quilombos tremendos entre los imanes locales y los imanes que quieren llevar los sauditas, porque la gente local y los gobiernos locales no quieren que llegue, y hay discusiones, pero claro, ¿quién le puede hacer frente a Arabia Saudita con el dinero que tiene, ¿no? Entonces, imagínate esta escena, ¿no? Sos un joven de, qué sé yo, de Marruecos o de Siria que llega a Europa, quedás segregado en un barrio de mierda, ¿no? No podés trabajar porque no conoces el idioma, porque no tenés las preparaciones. Europa además se desindustrializó, con lo cual no hay trabajos de bajos empleos. Vos vas a tu mezquita, porque es más o menos el único lugar en donde podés relacionarte, etcétera, y en lugar de tener un imán que te predica de, bueno, meditar y encontrar la paz y demás, como es lo que se suele hacer en las mezquitas sufíes, te dice que no, que hay que destruir Occidente, que estos son unos hijos de puta. Entonces, claro, esa gente que está además arrinconada con todo, con estos tipos, el terrorista y el imán islamista, en el mismo barrio, pues es cuestión de tiempo antes de que empiece a hacer atentados. Entonces, es una bomba de tiempo. Problemática. Sí. Claro, ahí hay una problemática que se tiene que abordar, sin caer de nuevo en las simplificaciones, que lo único que hace es alimentar a estos monstruos que tenemos delante. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque muchas veces se termina señalando mucho al propio Occidente, que creo que tiene parte de responsabilidad por los conflictos que están habiendo, digamos, puertas adentro. O sea, si Occidente hubiera sido más duro en sus fronteras, estos conflictos no estarían pasando, porque haría un proceso de integración más gradual, más paulatino de las oleadas migratorias, y podrían integrarse, podría hacer un seguimiento de las personas para integrarlas realmente. Pero los países renunciaron completamente a eso, en parte por la ideología de la desintegración que hablamos antes, del wokismo, del globalismo, de esta idea de, también en parte con la idea del fin de la historia, de se terminaron las fronteras, imagine all the people y no sé qué, y toda esa hipeada, bueno, también nos trajo estos problemas, porque ahora nos olvidamos de nuestras identidades, nos olvidamos de nuestras comunidades, y antes lo que la idea era integrar, ahora empezó a hacer otra cosa. Y también hay que analizar esto que decías vos, de cómo Arabia Saudita y estos países, sobre todo los ultra ricos, los que se han lavado la cara, también después quizás financian. No sabía esto que vos decías, los financian, o sea, le dijeron, hagan mierda al mundo mientras que no me rompan las bolas en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, o entre otros de los que hay ahí. Es una cosa de locos, y ellos ahí, una vida completamente, hablando del hedonismo, de toda la joda, de toda la lujuria, de todo, bueno, terrible. Pero muy, muy interesante, porque es una temática que creo que no se termina acá en esto que hablamos, es muy extensa, mucho más extensa que el tiempo que tenemos realmente, pero bueno, un placer que nos lo hayas traído y tratar de profundizar un poco más, y tratemos por favor de que en Argentina nos salvemos de estos conflictos. Yo no quiero, basta. Somos un país, un crisol de razas y un crisol de religiones. No se puede estar teniendo problemas todo el tiempo con tu vecino. Acá, este es el país en el que con tu vecino tenés un problema solamente por fútbol. No tenés un problema por su color de piel o por su credo. No me importa si le rezás a Alá o a Mujahideen o no sé quién. Me importa si a fin de cuentas te pones la camisetita de Boca, como tiene que ser.
Y si no, bueno, que Dios y la patria te lo demande. Como a vos también, Gabriel Sarti. Que vos bostero no sos. No, me pongo la de River. Bueno, no. Que bueno, es argentino por lo menos. Claro, por lo menos hay integración nacional. Bueno, a fin de cuentas, claro, terminamos todos, de todas las etnias, de todos los orígenes de la vida, de todos los credos de la vida, terminamos con la misma pechera. Eso es lo más importante. Gaby, nos vemos la semana que viene. Chiquitapia. No, pará, la semana que viene no nos vemos. No. Chan, porque se viene la columna final de Franco y la tuya que se viene la otra, así que nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, que descansen. Así será. Igualmente. Abrazo grande, Gaby. Chao, chao. Bueno, hacemos una pequeña barrida de sesiones. Una barrida de sesiones, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Una pequeña barrida y nos metemos de vuelta. Volvemos a nuestro ministerio y volvemos con nuestro lobito del Merval. Buenas. Bueno, ahora se va a estar conectando ahora en un ratito Franco, que está ahí muy atento, estuvo atento en un momento, le estuvo tirando algunos comentarios a Gaby diciendo, sí, Gaby, es por ahí, creo que le sirve para su columna, vamos a ver qué tiene para decirnos ahora dentro de un ratito Franco, nuestro lobito el Merval en su timba real. A ver si se puede solucionar el tema del link. A ver, porque hubo un pequeño problema técnico, pero ahí ya lo estamos resolviendo. A ver, Franquito, ¿qué tenés para decirnos a todos nosotros? Bueno, Ever nos abandonó. Ever Pastén, nuestro querido Ever, nos está abandonando. Se cansó de todas las... acá apareció de vuelta. Se cansó de todo el debate... Una cosa, uno está hablando de una cosa, el otro habla de pera, yo ya no entiendo el chat, yo ya no lo puedo leer porque ya es una mezcla de todo. Pero bueno. El lobo es real, ya viene, dice Ever Pastén, nuestro querido. ¿Te cambiaste la cuenta, Ever? Porque me parece distinta la cuenta como la tenías ahora, mirá. Bueno, la verdad creo que fue un programa con bastantes cosas interesantes para ir cerrando las ideas de lo que vino a plantear Sijuro en general, de nuestra búsqueda de una verdad que no sea este relativismo moral, este relativismo cultural que hemos visto hasta ahora, pero que tampoco venga a plantear una misma guerra, unas mismas herramientas negativas como las que hemos visto desde el otro lado. Así que nada, sin más, lo vamos a poder sumar ahora a nuestro lobito. Buenas. ¿Cómo dicen que les va? Aquí andamos, tirando para no aflojar. Para adelante, por lo menos. Para adelante, exactamente. Acá nos dice Ever, estoy acá, es YouTube, me lo cambió. Bueno, le parece que le cambiaron la cuenta. Pero sigue firme nunca nuestro... Nunca falla, el más grande de todos. Ever. Sí, exactamente. Uno de nuestros más grandes seguidores. Lobito querido, Franquito querido, vos me planteaste el comunismo no es capitalismo y los masivo bro anticapitalistas. Esto me dijiste encima, voy a darle una antesala a la gente para que lo entienda. Digo, esto dale tras bambalinas para que tenga contexto. Claro, esto se supone, con este título así medio extraño, yo puse porque el otro me pareció que iba a ser más difícil de explicar. Digo, por eso lo menciono igual ahora. Pero, ¿cómo se va a conectar esto con el gran final de la timba real de 2025? No sé, me gustaría descubrirlo. Franquito, todo tuyo. Hay algo ya pensado que te va a sorprender incluso a vos mismo. Me encanta. No, y si querés también un poco para no cortar el hilo, yo los estoy escuchando a vos y a Gaby. No llegué al principio del programa, pero sí cuando estaban haciendo lo último de la apertura. Que bueno, Gaby, cuando yo le pongo el comentario de por ahí, Gaby justo hace un comentario que para mí es muy acertado, que es un poco la sociedad en la que estamos viviendo es producto de que tuvimos 80 años de quizás el desarrollo económico más importante de la historia de la humanidad. Quizás no, es lo que tuvimos, se ven todas las estadísticas en aumentos de
de años de vida, en calidad de vida, en el desarrollo económico, en bienes de consumo que tenemos, etcétera. Que bueno, va a ir un poco conectado por ahí el cierre de año. Pero también hay una realidad que es lo que nos lleva, y que también ustedes lo tocaron muy por encima, que me parecía bárbaro poder profundizar, pero bueno, en ese momento no estaba. Que es que hoy está todo basado en el consumo, creo que lo apuntabas vos, esto de buscar el placer instantáneo. Creo Exacto. que bueno, con la llegada de la tecnología, del internet, de la interconexión y demás, se profundizó todavía más, pero que ya hace rato, por no decirte unos 30, 40, 50 años, que lo venimos viendo, y bueno, lo habíamos hablado tras bambalinas también entre nosotros, por ejemplo, esta idea de Scarface, esta idea de El Lobo de Wall Street, que son, a ver, a mi forma de ver, son dos peliculones, son dos piezas cinematográficas excelentes, pero cuyo mensaje no lo culpo a la película, quizás culpo más a la sociedad, que fue quien la fue entendiendo así, quien reivindicó estas formas de verlo, esta idea de lo importante es consumir, lo importante es, también como decías vos y como decía Gaby hablando más y pronto, llenarse de putas, de enanos, de drogas, de Eso no lo dije yo. Pero sí, a ver, está esta idea colectiva, ¿no? El capitalismo o el prime del capitalismo, o lo que todos debemos aspirar, si querés, como hombres cis, como se dice ahora, como dicen los jóvenes, como hombres cis, es hacer multimillonarios, tener un traje Tom Ford de $5.000 que te quede al milímetro, tener una compañía súper millonaria, evadir impuestos y gráficos y todo eso. Y la verdad que el capitalismo, en su nacimiento y en lo que permitió la prosperidad, es totalmente lo contrario. Hay un libro muy conocido de la sociología, de uno de los padres de la sociología, de Max Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que justamente remarca estas cosas, que más allá del capitalismo, entenderlo como un sistema económico, uno tiene que entender que el fruto del capitalismo, lo que permitió en realidad que el capitalismo florezca, son esas virtudes que se habla del cristianismo, o que se habla del protestantismo, en el caso puntual del libro de Weber, que es muy interesante, que plantea que las sociedades protestantes son las que más se desarrollaron justamente porque tienen una visión que no va por la religión de cuál es mejor, cuál es peor, cuál Totalmente. es la religión del capitalismo o cuál es la religión del comunismo. La verdad que no. Hay interpretaciones a favor del comunismo desde el catolicismo hasta el judaísmo y viceversa. Va desde el lado de, hay valores que sí se encontraron en su momento, que se enseñaban desde el lado espiritual o desde el lado religioso, cómo es el ahorro, cómo es el trabajo duro, cómo es el tener una vida tranquila, sin muchos excesos. Bueno, había juntado un video, si lo querés pasar, de Miguel Ángel Vázquez, que un poco resumía eso. No sé si lo tenemos. Ahí lo tenemos, vamos a escucharlo. Las personas confunden el capitalismo con el consumismo. Es decir, cuando yo le pregunto a mucha gente qué piensa por capitalismo, piensan en unas actrices así de Hollywood, estas con un Ferrari y un caniche de color rosa, una cosa de ese estilo, como una cosa extravagante. El capitalismo lo ven como una cosa de hiperconsumismo, gastar en marcas, el o lujo. gastar en cosas por el estilo. Capitalismo todo lo contrario, es frugalidad, es ahorro, es autodisciplina, es trabajo, y trabajo bien hecho. Es decir, no es solo trabajar así, es trabajar bien, hacerlo bien las cosas, cumplir con tus deberes, después llevar una vida honrada, frugal, pues tranquila, ¿no? Y estable. Básicamente eso es lo que da el capitalismo, y ese ahorro generado es lo que financia, digamos, la producción de fábricas, la producción de bienes, la producción de cosas que mejoran la vida. ¿Qué pasa? El capitalismo tuvo tanto éxito que generó mucha capacidad de consumo, y esa es una consecuencia del capitalismo, no es el origen del capitalismo. Las personas... Bueno, creo que mejor explicado imposible por el profe Bastos. Justamente eso, hoy lo que estamos viviendo es el rezago de un sistema que en su momento era muy ahorrador, que a partir, si querés, de la Primera Guerra Mundial, un poquito más adelante, empezamos a ver cómo se fomentó esto del consumo, y lo vamos a tratar un poquito más teórico, si querés, que es el keynesianismo versus la escuela austríaca o estas ideas más liberales de no intervenir la economía. Bueno, te digo una cosa antes de que avances, digo, es interesante porque la crisis del 29, uno siempre caracteriza el periodo anterior, que fue justamente el periodo post Primera Guerra Mundial, en el que se habla como también de este hedonismo, de esta cosa de tiramos la casa por la ventana, lujos, excesos, etcétera, etcétera.
y es muy loco porque la solución para la crisis del consumismo de esos años fue promover más consumo, promover un sistema consumista, no un sistema capitalista, un sistema consumista. Bueno, y ahí ya te la dejo servida para lo que vas a decir. No, totalmente. A ver, si querés, me viene al palo para dar contexto. El keynesianismo empieza en 1933 dando como, entre comillas, una solución a lo que se había visto post-crisis del 29, que era una crisis de actividad económica, que esto es muchas veces lo que, a ver, son discusiones que hoy incluso tenemos en Argentina y que se da más o menos en el mundo, pero sobre todo en Argentina esto de, no, la actividad económica, hay que levantar la actividad económica a como de lugar. Y uno tiene que entender que la actividad económica no funciona, o por lo menos desde la visión más liberal, más austríaca sobre todo, la actividad económica no es algo que nace, es una consecuencia, no es una causa. Es decir, para que una economía esté sana, vos tenés que tener consumo siempre y cuando hayas tenido capacidad de ahorro para tener ese consumo o algo que sustente ese consumo, sea un ingreso o sea un ahorro. ¿Qué es lo que planteaba Keynes? Que de la salida de la crisis del 29, que era una crisis de consumo, es decir, la gente había perdido mucho dinero por la crisis bursátil y por cierre de fábricas y por desempleo y demás, y por la baja fuertísima y nominal de precios con la deflación de ese momento, decía, bueno, vos lo que tenés que hacer es estimular el consumo. Entonces, si vos consumís, vas a crear fábricas, y crear fábricas va a haber gente empleada, si esa gente empleada recibe dinero, va a volver a consumir y se crea un círculo virtuoso. Cosa que en realidad no funciona por una cosa muy, muy lógica, que es vos para consumir primero tenés que haber producido. Entonces, si vos lo que tenés es una falta de ahorro, vos tenés una falta de capital, que capaz no era el caso de ese momento, porque tenías un capital que no se estaba usando, porque la gente había perdido el capital por la crisis, pero en el día de hoy sí, lo que necesitas es capital, es ahorro para poder producir y para poder consumir. Entonces, esa es como el quid de la cuestión, que desde 1930 se empieza a dividir en el mundo, que obviamente en los últimos 50, 60 años ganó el lado más keynesiano, esto de, bueno, consumamos a como de lugar. Y se ha fomentado desde las materias más económicas, desde papers económicos, desde teorías económicas, hasta desde el lado más cultural, que fue un poco, si querés, en contra de esto de lo que hablamos al principio, de el espíritu del capitalismo, del espíritu que más pregonaban las religiones, de vuelta, sin hablar de una en concreto, sino esto de ahorrar, de trabajar duro, de tener una vida tranquila, de frugal, como dice Bastos, y no de derrochar, de desperdiciar. Porque ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que te lleva es en algún momento empezar a consumir lo que todavía no produciste, pero que vas a producir en un futuro. Entonces, en un futuro no vas a tener ni tu producción actual ni la producción que te correspondería en el futuro. ¿Qué es lo que hoy vemos? Son los créditos para consumir. Que, a ver, ¿están bien o mal? No, nada está bien o mal, y no es hacer un relativismo moral, es solamente decisiones. Uno después va a medir si está bien o mal en función de lo que quiere después. Si vos querés tener una vida próspera, y sí está mal que te endeudes para hacer un viaje de 2 semanas al Caribe cuando no te da el bolsillo para pagarlo. Quizás es mejor que inviertas en una capacidad nueva que te permita aumentar tus ingresos, y a partir de ahí, si decir, bueno, espera, en vez de endeudarme a 10 años, capaz que me tomo un crédito 1 año, pero primero tengo que producir para poder tener ese ahorro, que creo que es por ahí donde más empezamos o lo que termina evidenciando en la materia económica, esta crisis, no sé si llamarlo crisis, pero sí esta situación a la cual hemos llegado de que hoy nos importa más el qué consumimos, qué demostramos y cómo hacemos para, muchas veces incluso para aparentar una vida mejor, aunque no la tengamos. Ahí entran los Masivo Bro que vos decías, por ejemplo. Que ahí entra mucho lo que se ve con esto de, como decía al principio, de más allá de que Scarface, el lobo de Wall Street son películas quizás un poco más viejas, hoy lo ves en las redes sociales con gente que el otro día un amigo me pasaba un video de un chico de 15 años que te decía, yo hoy facturo $1.000. Digo, déjense hinchar las pelotas, pero con todo el amor del mundo y ya casi preocupándome por la salud de los chicos que hoy tienes 15, 18 años. Chicos, si hay algún padre que está escuchando el programa o que le llegue un clip porque después lo vamos a clipear, si querés clipearlo, si tenés 15, 18 años no pienses en ganar $1.000, $2.000, $5.000, no es tu momento, vas a tener una vida muy larga, cada vez vas a vivir más. Lo más probable es que cuando vos tengas 100 años se viva 150, no hay que quemar etapas.
Y realmente creo que más allá de ser una aberración, nos tiene que despertar una alarma porque es una consecuencia de la cultura en la que vivimos, que es todo lo queremos inmediato, todo lo queremos ya, todo queremos a los 18 años tener un auto súper deportivo, vivir solo, no trabajar para nadie, ser unos empresarios súper millonarios. Y uno tiene que ser consciente de que si querés eso realmente, el esfuerzo que conlleva enorme. No, pero te destruye la psiquis. Y si querés, acá sí lo quiero ganar para algo que capaz iba a ser la historia. Bueno, pero lo hemos hablado igual, pero digo, lo hemos hablado bastante, digo, la cultura de la plata fácil, la cultura de la ley del menor esfuerzo, digamos, como dirían algunos, pero totalmente. Encima es una ley del menor esfuerzo aparejada a una búsqueda de una autogratificación tal y tan grande que vos decís, ¿y pero qué? ¿Vos esperás tener la plata fácil y con este esfuerzo? Nada más. Y vendés encima eso como modelo para el resto de la gente. Y cada vez más gente se mete en eso. Que eso no es capitalismo, eso es gente que manipula, eso es gente que está mal de la cabeza o que tiene problemas y que es vulnerable también a unos locos que vienen y dicen, sí, te voy a dar la solución, el paraíso de dinero, de todo lo que vos querías toda la vida, que no, todas tus carencias te las voy a resolver yo con este cursito, con esta pelotudez. Bueno, hay un dicho religioso que es cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, entonces... A ver, de vuelta, no quiero decir que esto es novedoso para nuestro siglo, sí capaz es nuestro modelo o como nos toca ver a nosotros hoy, pero esto de que las cosas vienen las cosas grandes, geniales, casi exóticas de la vida, por nada, no existe. No existe. No. Y también hay algo que sí quiero tocar, y ya como para dar un cierre, sobre todo en esta fecha, que para... buena parte de los argentinos que nos consideramos maradonianos es muy importante porque hace 5 años nos dejaba el dios más humano, el dios sucio, como lo definió Cherkis. Fíjate, uno creo que llega a la figura de Diego Armando Maradona, y ahora te digo por qué esto lo librano. Uno llega a la figura de Maradona y dice, che, qué bien que jugaba la pelota. Y empieza a decir, che, la verdad que lo de Maradona con la pelota era un artista. Y después dice, che, a ver la vida privada de Maradona y ves que tuvo sus momentos muy oscuros. Y decís, che, al final era muy bueno jugando a la pelota, pero era muy mala persona. Y después cuando seguís profundizando en la vida de Maradona, te das cuenta como, che, no sé si era mala persona, porque vos vas viendo toda su evolución y de vuelta, más allá de ciertos deslices, que sí, obviamente era, a ver, uno lo tiene que contextualizar en los problemas que tenía Maradona cuando hace ciertos deslices, que creo que no es el programa para profundizarlo, otro día si querés lo hacemos, uno lo tiene que contextualizar en quién era, en qué momento estaba, quiénes se rodeaba y cómo estaba psicológica y psiquiátricamente, pero uno va profundizando y dice, che, creo que Diego fue la caracterización, la personificación de esto que te digo, bueno, vivís de excesos, vivís de lujos, vivís de cosas, no digo que no haya sido merecido, de vuelta, sacando a Messi, para mí fue el mejor futbolista de la historia del deporte, pero que también pagó, y hay un informe, no me acuerdo de quién, que decía, pagó un precio muy alto, porque un tipo a los 18 años era conocido a nivel mundial y tenía lo que hoy todos a los 18 años quieren, él ya lo tenía cuando todavía no había redes sociales. O sea, como para dimensionar lo que le tocó vivir a Maradona, no te lo digo desde el placer, sino al contrario, desde la responsabilidad de ser un chico de 18, 19 años, que, acordate vos cómo pensabas a los 18, 19 años, imagínate eso multiplicado por 5 millones. Mucha presión. Mundialmente, con todos los placeres legítimos y no tan legítimos, sabidos y por haber al alcance de tu mano, que después, claro, entendés por qué termina con problemas de adicción, con múltiples amoríos, con hijos no reconocidos, y sobre todo rodeado de gente que, hablando mal y pronto, lo usó como un forro, que eso creo que es la vida más, lo que uno termina entendiendo de Maradona, que fue una persona que quería tanto a los suyos que muchos se le acercaron para usarlo como un forro. Que lo usás cuando te sirve y cuando no te sirve le haces un nudito y lo tirás. Entonces creo que como para dar un cierre uno tiene que también darle conciencia a las generaciones que vienen para evitar que esto se siga propagando, que más allá de que sí, obviamente hay placeres que la vida te puede regalar,
pero uno también tiene que ver qué es lo que te saca, porque nada viene gratis. Nada viene gratis y si no te saca dinero, te saca o bienestar mental, espiritual o familiar. Exactamente, y se conecta con todo, ¿eh? O sea, digamos, es una cuestión, el capitalismo no es solamente un sistema económico, también hay una cuestión de sistema de ideas, de valores, y es parte también, digamos, de cuando hablamos de Occidente, cuando hablamos de recuperar Occidente, cuando hablamos del Occidente podrido de hoy en día, que tiene tantos problemas, crisis, como vos decías hace un rato también. Hay una palabra que utilizó en su momento Miguel Anxo-Bastos y que también creo que utilizaste vos también. Aparte, Miguel Anxo-Bastos habla mucho sobre el tema de los valores de Occidente y los valores cristianos, justamente en las virtudes o valores del capitalismo. Pero justamente como de la... ¿Cómo era? Como de la autorrestringencia, algo así, una palabra parecida. De la disciplina. Pero utilizó otra palabra, pero sí. Mucho la disciplina. Exactamente. Entonces digo, no, y no solo, el capitalismo premia la disciplina, que ya de por sí, por eso digo, y eso también tiene que ver con un sistema de valores. Porque el capitalismo previamente, los que idean el capitalismo, las personas que empiezan a ver, el capitalismo es una cuestión natural del ser humano, eso lo podemos desarrollar, lo hemos hablado miles de veces. Pero, digo, los que empiezan a darle más forma de idea en libros, en papers, en documentos, etcétera, etcétera, empiezan a ver también esos valores constantes a lo largo de la historia, y uno de los valores más importantes para buscar la felicidad, fíjate, esta era la búsqueda. La búsqueda era tu libertad, tus derechos naturales, tus derechos políticos, sociales, digo, tu libertad para poder conseguir tu felicidad. No para conseguir la autogratificación inmediata, no para el consumismo, no para tener el teléfono más nuevo, el auto más caro, y todas las pelotudeces que había si por haber materiales, sino para conseguir la felicidad, para poder conseguir un porvenir para vos, y por eso la herencia también es parte importante del capitalismo, porque estás buscando la felicidad, estás buscando dar un porvenir a vos, a tu familia, a los que le sigan, que ellos puedan prosperar, que ellos puedan desarrollarse, que puedan especializarse en otras áreas de la vida también. Digo, bueno, si querés, fíjate como dato de color, esas fueron las textuales palabras que usó Jefferson con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Exactamente. Nos reunimos porque creemos que los seres humanos tienen el derecho natural de conservar su vida, su libertad y su derecho a buscar la felicidad con todo lo amplio que eso significa. La felicidad es subjetiva para cada uno y que todos tienen que tener el derecho de buscarla y que nadie restrinja la búsqueda personal. Que uno lo pueda tener y no restringirla de los demás. Exactamente. Así que bueno, vamos a por ello, Fran, vamos por tu última columna de este 2025. Después vemos si renovás contrato. Estamos negociando. Claro, estamos en las oficinas de Tapia dentro de un rato, en las oficinas del Chiqui Tapia negociando. Vamos a ver qué fecha le ponemos al contrato. Bueno, querido. Mi única condición es que hagamos la conferencia. La conferencia en Mendoza con Ever, por favor, por supuesto. Por supuesto. Bueno, nos vemos el martes que viene, con vos sí. Será hasta el martes que viene. Bueno, y ya nos vemos con muchas más sorpresas el martes que viene, no solo con Franco, que bueno, ya más o menos empezaron a ver por dónde irá, por dónde empezaremos a tirar del carro en la última columna de la timba, en la última timba real del año, con nuestro lobito, el Merval, Franco Vives. Le mandamos un gran saludo y tenemos una gran sorpresa para el martes que viene, pero no la queremos adelantar todavía. Así que estén atentos a las redes sociales de Sí Juro y de Ahí en Vivo.